Vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 4. Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, gracias. Gracias por la bendición, Señor, de reunirnos para estudiar tu bendita palabra. Estamos aquí porque te necesitamos, Señor. Y necesitamos de tu aliento, necesitamos también de tu fortaleza, de tu alimento, Señor. Del alimento que nutre el alma, del alimento que transforma las vidas, Señor. Sea tu Espíritu, Señor, con nosotros, realizando esa obra, Señor, para tu gloria. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, hermano, por favor. Si hay algo en la vida, hermanos, que inevitablemente el ser humano tiene que enfrentar, son las pruebas, son las aflicciones. Diversas pruebas y aflicciones en este caminar, ¿no es cierto? En la vida que el Señor nos da en esta tierra, inevitablemente pasaremos por dificultades y aflicciones. Ciertamente las personas enfrentan pruebas, hermanos, de todo tipo, y las enfrentan de mil maneras. Cuando las personas enfrentan las pruebas, pueden tener diferentes actitudes. Hay personas que al enfrentar la prueba pueden frustrarse. Hay personas que al enfrentar la prueba presentan dolor, muestran amargura, muestran rechazo a las mismas pruebas, pueden enojarse. Incluso hay quien en medio de la aflicción puede llegar a reclamarle a Dios. Esto, por supuesto, hablando de personas que no conocen a Dios. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros que inevitablemente enfrentaremos pruebas? ¿Qué de nosotros como creyentes? ¿Qué de nosotros que decimos amar a Dios, que decimos amar a Jesucristo? ¿Qué de nosotros que aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios? Y que es como una lámpara a nuestras vidas que alumbra cada paso que damos en esta tierra. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo desea Dios que como creyentes enfrentemos las pruebas y las aflicciones? A veces surge una pregunta: ¿por qué un padre amoroso permite que sus hijos pasen por pruebas y aflicciones? Por supuesto, hermanos, tiene sentido esta pregunta tan común en nuestra mente. Puede incluso ser desconcertante ver que el Dios de amor todopoderoso pareciera guardar silencio cuando sus hijos sufren o enfrentan la aflicción. Preguntas han surgido preguntándonos, hermanos, ¿dónde está Dios en las tragedias, en los desastres o en la enfermedad? La palabra de Dios es el único lugar en donde podemos encontrar las respuestas, la verdadera respuesta. Aún así, hermanos, la enseñanza de hoy puede ser, escuche, puede ser difícil de entender y aceptar. Repito, la enseñanza de hoy a la luz de la palabra que vamos a estudiar puede incluso ser difícil de entender y de aceptar. Uno puede leer
la exhortación de Santiago de que debemos estar gozosos ante las pruebas. Pero pensamos, es imposible, esto es imposible. Las dificultades y el gozo no parecen ir de la mano, ¿no es cierto? Es decir, hermanos, a menos que entendamos la perspectiva de Dios en cuanto a la vida y el sufrimiento, si la vemos con esa perspectiva, vamos a entender por qué la Biblia en Santiago nos dice que deberíamos de gozarnos aún en las pruebas y aflicciones. Por eso el título de hoy, hermanos, las pruebas traen ¿qué, hermanos? Crecimiento. Las pruebas, las aflicciones en nuestra vida nos ayudan a crecer. Hoy vamos a ver 3 aspectos relacionados con las pruebas, hermanos, que nos llevan a comprender que tienen un propósito en nuestras vidas. Las pruebas tienen un propósito. Dios las permite en nuestra vida, hermanos, con propósitos importantes. ¿Ha estado afligido? ¿Ha pasado por pruebas? ¿Ha pasado por estrechez, hermanos, por aflicción? Seguramente sí, todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿A dónde nos han llevado? ¿Qué ha traído Dios a nuestra vida? Vamos a estudiarlo. Por eso hoy vamos a ver estos 3 aspectos, hermano. Vamos a ver que existe una actitud con la que debemos enfrentar las pruebas. Vamos a estudiar que hay un propósito en las pruebas, pero también hay una ¿qué, hermanos? Una finalidad del por qué Dios permite pasar por la aflicción. Ahora vamos a hablar de la carta un poco, muy brevemente, de Santiago. Esta es la primera de las cartas que se les conoce como cartas generales. Entre ellas, segunda de Pedro, primera de Pedro, Juan, Judas. ¿Por qué cartas generales? Porque se les llama de esta manera, hermanos, porque no van dirigidas a ningún individuo, como la que va dirigida a Filemón o a Tito. Por eso se le llaman generales, ¿sí? Y es decir, también porque no van dirigidas a una iglesia en particular, como a la iglesia a los colosenses o a los efesios, la carta a los efesios. Va dirigida en general a la iglesia en general de aquel tiempo. El autor es Santiago. Santiago, el hermano de Juan, había un Santiago que era hermano de Juan, que eran los hijos de Zebedeo. ¿Los recuerda? Eran hijos de Zebedeo. Sí, que Jesús los llamó por su carácter, ¿hijos de qué? Del trueno. ¿Usted sigue teniendo un carácter así? ¿Como hijos del trueno? El Señor va moldeando nuestra vida, ¿va? Bueno, pues no es ese Santiago, hijo de Zebedeo. También hay otro Santiago en la Biblia, hermanos. Santiago el menor, que era hijo de Alfeo. Tampoco es este Santiago el autor. Pero hay un Santiago, hermanos, que también se le conoce como Jacobo. Y era el hermano del Señor Jesucristo. Hijo de María y de José. O sea que él fue el medio hermano del Señor Jesucristo. Solo de mamá. En oposición al catolicismo romano, la Biblia, la palabra de Dios, afirma que José y María tuvieron otros hijos después de que nació Jesús. Vamos a Mateo a recordar esto. Mateo 12:46. La Biblia es clara, hermanos, amén, y precisa. Mateo 12:46 nos afirma que Jesús tuvo otros hermanos que nacieron después de él. Mateo 12:46 nos dice, mientras él, es decir Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí, ¿quién, hermanos? Su madre y ahí está, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar.
En Mateo 13:55, allá adelante, hermanos, Mateo 13:55. Otro versículo que afirma que Jesús tuvo más hermanos. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Se referían, por supuesto, a Jesús. ¿No se llama su madre como María? Y otra vez, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. El Señor Jesús tuvo más hermanos, incluso se dan nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Vamos a Gálatas 1:19. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién, hermanos? A Jacobo. Este es el Jacobo de esta carta. Sino a Jacobo, el hermano ¿de quién? Del Señor. Jacobo, el autor de nuestra porción a estudiar hoy, era hermano de Jesucristo. La fecha, hermanos, fue temprana, en el año 44, 49, después de Jesucristo, ¿sí? Y Santiago vivía en Jerusalén y ahí predicaba como un pastor. El contexto de la carta, hermano, para esos años en que fue escrita, los primeros cristianos se enfrentaban problemas. No nada más hoy nosotros. Desde aquel tiempo tenían problemas. ¿Cuáles problemas? Se enfrentaban a la esclavitud de aquel tiempo. Se enfrentaban a ciertos favoritismos, hermanos. Enfrentaban el abuso de la gente rica y poderosa. Soportaban insultos, soportaban el temor por hacer las cosas a la manera de Dios. Sufrían por vivir, digámoslo así, hermanos, contracorriente en medio de un mundo pecaminoso como lo padecemos ahora. ¿Sabe? Todo creyente, usted y yo, vivimos en este mundo, en este país, contracorriente, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo al que no le agradan las cosas de Dios, lo digo en términos generales. En general, hermanos, sentían aquellas personas hostilidad al vivir en un mundo incompatible, hermano, con la idea de seguir a Cristo. Incompatible con la idea de vivir como Cristo vivía. Reitero, hoy los creyentes, hermano, seguimos experimentando presiones, aflicciones similares en medio de un mundo corrupto y pecaminoso. Un mundo, hermanos, que no está dedicado a seguir los propósitos de Dios. Un mundo que no tiene por prioridad a Dios. En ese mundo estamos, hermano. Alguien dijo que somos como el salmón, ¿recuerda? El salmón, si usted investiga, él para desovar al lugar donde tiene que llevar, ¿cómo va, hermano? Contracorriente y corriente fuerte, pero va el pez luchando. Así estamos nosotros. Queremos vivir como el Señor indica en su palabra. Nos vamos a enfrentar, hermano, en contracorriente con lo que este mundo vive, con lo que este mundo ama. Debemos estar conscientes de ello. Va a haber oposición, por supuesto, como la hubo en los tiempos de Santiago. Entonces, es a ellos, hermano, a los creyentes de aquel tiempo que pasaban aflicción y pruebas, a quien Santiago se dirige y primero lo hace presentándose. Santiago 1:1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Una pausa ahí. Santiago, hermano, en el griego es Jacobos, por eso es Jacobo. Jacobo, junto con los demás hermanos de Jesús, al principio, el autor de esta carta, hermano, al principio rechazó a su propio hermano, rechazó a Cristo. No lo busquen, Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Vea, hermano. Una vida transformada por Dios es una vida que es una vida nueva totalmente, hermanos. En un principio, Jacobo, el autor de esta carta, no creía en el Salvador.
Pero ¿cómo es Dios que en su poder, en su gracia y en su misericordia lo convence, lo rescata, lo limpia hasta hacerlo el autor de la bendita palabra de Dios en esta parte, en esta carta? Es a ellos, hermano, a quien escribe Santiago, que en un principio, reitero, no creían en el Señor. Sin embargo, al tiempo llegó a creer en Jesucristo como el Mesías. Tal fue su piedad y el celo que pronto llegó a ser pastor de la iglesia en Jerusalén. Fue un gran hombre de oración, Santiago. Tanto que hay una tradición que menciona que era el hombre de las rodillas de camello. ¿A qué se refiere esto? Que él en su oración se hincaba, hermanos, y ya había una callosidad en sus rodillas, un callo grande y duro como el que tienen los camellos, así le llamaban. Imagínense cuánto oraba Santiago. Y él se describe como, ¿qué, hermano? Dice, Santiago, ¿cómo se nombra él? Siervo. Siervo. Siervo, hermanos, significa en el griego esclavo. Significa servidor. Él a sí mismo se describe como un siervo y un servidor. Estas palabras, hermanos, nos recuerdan algo acerca de Jesús. El Hijo del Hombre no vino ¿a qué? A ser servido, sino ¿a qué? A servir. Y note, hermano, Santiago pudo haber dicho que él era hermano del Señor. Él pudo haberse anunciado a su audiencia: yo soy hermano del Señor Jesucristo. Pero no lo hizo así. Pudo él haber dicho: soy pastor de la iglesia de Jerusalén, pero no lo dijo así. Vemos aquí, hermanos, que al presentarse de esta manera Santiago está mostrando, al presentarse como siervo, muestra su madurez, pero también su grande humildad. Hoy, ¿qué hace el mundo, hermano? Si conoces o eres pariente de alguien importante, pues oye, soy hijo de fulano de tal, ¿no? O soy sobrino de tal persona. Y desean atenciones especiales. Así es el mundo. En las cosas de Dios es distinto. Él dice: soy un siervo, soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. En ese tiempo, hermanos, un esclavo tenía un amo. Un amo quien había pagado un precio por él, por su vida. Por tanto, un esclavo era propiedad de su amo. Le pertenecía su vida. Aún su familia y aún sus hijos le pertenecían a aquel que había pagado por ellos. Aquí Santiago estaba reconociendo, hermano, que era esclavo, que era propiedad de Dios y de Jesucristo. ¿Usted ya entregó su vida a Cristo? Si usted es de Cristo, usted es propiedad del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted es de Jesucristo, si vino ya a Él en un verdadero arrepentimiento y fe, usted le pertenece a Cristo. Él es su Señor. Entonces somos usted y yo esclavos de Jesucristo. Él pagó el precio, hermanos. Él pagó el precio. Y luego dice el verso 1. ¿Se dirige a quién? A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A qué se refiere esto? Bueno, está haciendo referencia en ese momento a la nación de Israel. Recuerde que después del reinado de Salomón, ¿qué pasó con las 12 tribus, hermanos? Se dividieron, ¿no? En dos naciones, ¿sí? En Israel, que era la tribu del norte, y en Judá, que era la tribu del sur. Entonces, hermanos, Santiago estaba dirigiéndose a todos los judíos de la dispersión. También se le conoce como la diáspora, es decir, que estaban dispersos en
cualquier parte del mundo fuera de Palestina. Esa era su audiencia. Judíos que habían huido precisamente debido a la tremenda persecución. Estaban sufriendo pruebas por causa de su fe. Santiago quería traer aliento, hermanos, a esos creyentes que sufrían. Y hoy, hermanos, hoy la palabra de Dios a nosotros, a usted y a un servidor, Dios desea traer aliento a nuestras vidas cuando pasemos por diferentes pruebas. Él desea eso, hermano, alentarnos, darnos fortaleza, darnos confianza, darnos esperanza para soportar las pruebas. Y continúa Santiago diciendo al final del verso 1, ¿cómo les dice? Salud. ¿Qué significa esto? Bueno, en aquel tiempo es como decir, les hubiera dicho, regocíjense, alégrense. Era como un saludo muy común en ese tiempo. Hermano, Santiago esperaba que lo que él estaba escribiendo alegrara y alentara el corazón de sus hermanos, porque había aflicción, porque, hermanos, estaban verdaderamente en diversas pruebas. Imagínense que viniera la persecución aquí a este puerto, que viniera la persecución dura de aquellos que dicen ser cristianos, y que le dijeran a usted, si usted hoy no blasfema el nombre de Jesús, o ahorita muere. ¿Qué haría usted? Eso ha sucedido en la historia de la iglesia, hermanos. El Coliseo Romano, usted sabe todo lo que se hace ahí. Era tremendo. Y aún si estaba usted y se negaba a hacerlo, traían a su familia y lo amenazaban. O niegas y blasfemas de Cristo, o se mueren tus hijos. ¿Sabe qué hacían los creyentes verdaderos, hermanos? Daban gloria a Dios. Y aún a pesar de que sus hijos o sus esposas eran muertos ahí, ellos se mantenían firmes en su fe. Por una razón, porque sabían, hermanos, lo que les esperaba, la gloria con el Señor. No negaron al Señor. Ellos en este momento, toda esa gente que murió en ese tiempo y a lo largo de la historia, aquellos que mantuvieron su fe firme en Cristo, ahorita están con el Señor. Su presencia, su alma con ellos, con Él. Entonces, hermano, Santiago trae aliento con estas palabras al corazón de aquellos creyentes, pero también hoy trae aliento a nuestra vida. Reitero, vamos a ver 3 aspectos relacionados con las pruebas que todos enfrentamos, que nos llevan a comprender, hermanos, que Dios tiene un propósito en ellas para nuestra vida, para la vida del creyente. Número 1, hay una actitud, hermano. La actitud de cómo enfrentamos las pruebas, cómo el creyente enfrenta o debe de enfrentar las pruebas. ¿Cómo las enfrenta usted, hermano? ¿Cómo enfrenta la aflicción? ¿Con desesperanza? ¿En la soledad? ¿En oración? ¿Con aliento? ¿Con ánimo? Pregunta. ¿También con gozo? La Escritura lo enseña. Y vamos a ir entendiendo por qué. Por eso al principio dije, esto puede ser difícil de aceptar. Pastor, ¿cómo me voy a gozar cuando venga el sufrimiento a mi vida? Cuando mi matrimonio se esté desquebrajando, cuando mis hijos no estén en Cristo, cuando yo pierda el trabajo, ¿cómo voy a enfrentar esas pruebas? Con gozo. Hay una razón. En los hijos de Dios y las hijas de Dios la hay. Pero hay una actitud que Dios espera de nosotros. Hoy el mundo, hermanos, mire, vamos a ser probados. ¿Sí sabe eso, hermano? Como creyentes vamos a ser probados. Para ver si somos genuinos o no. Si nuestra fe es genuina o no. Porque, mire, hoy en el mundo hay muchas imitaciones. ¿De qué hay imitaciones hoy, hermano? De todas las cosas que usted se pueda imaginar.
¿Sí o no? Es decir, si hay imitaciones es porque hay algo que es original y hay algo que no lo es. Hay algo que es genuino, hay cosas que no lo son. En otras palabras, hermano, hay cosas que son falsas y hay cosas que no lo son. Hoy imitan todo. Hoy hay clon de todo, de ropa, de joyas, de perfumes, de dinero. ¿No es cierto? ¿Le ha tocado a alguno? Hoy casi cualquier cosa se puede falsificar. ¿Qué me dice del cristianismo? ¿También? ¡Wow! Por supuesto hay verdaderos creyentes, pero también hay falsos creyentes. Pablo lo enseñó, hermano, no busque la cita. Ahí en 2 Corintios capítulo 11, él expresó, hermano, hablando y describiendo su caminar en esta tierra. Él lo dice: hubo peligros de todo tipo en mi vida. Peligros de todo, peligros de ríos, de ladrones, peligros en el mar, en el desierto, pero también dice peligros de falsos hermanos. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto, hermano! Así como los joyeros, hermano, ¿sabe que prueban el oro? El joyero, tienen sus técnicas para hacerlo, ¿no es cierto? ¿Sabe con qué lo hacen? Lo hacen, si mal no recuerdo, con ácido nítrico. Le ponen ahí unas gotitas para saber si la pieza es auténtica o no lo es. Así también, hermano, todo aquel que se diga creyente será probado en su fe. ¿Se acuerda que lo vimos? Será probado en su fe para ver si tiene una fe genuina. Dios tiene sus formas de probarnos, de probar nuestra fe. ¿Sabe cómo nos prueba? A través de aflicciones, a través de adversidades. Y la actitud con que usted y un servidor enfrentemos esa prueba o la aflicción va a ser evidente si nuestra fe es una fe muerta o una fe viva, si es genuina en Jesucristo o no lo es. Y es aquí en donde lo verdadero y lo falso que estamos tratando de ejemplificar o ilustrar, hermanos, adquiere mucho sentido y una gran importancia para lo que estamos estudiando. Porque mire, el ser engañado con algo que es falso, por ejemplo una joya, el ser engañado por una joya falsa o un billete falso, finalmente, hermanos, ¿dónde redunda? En la economía, en el bolsillo, hasta ahí queda. Pero cuando una persona se engaña a sí misma pensando que es creyente y no lo es, ¿en qué redunda, hermanos? En la vida eterna. Una gran diferencia, hermanos. Ahí tiene que ver, ahí usted puede ver la importancia, hermano, en una tragedia eterna. Una prueba para el creyente acerca de su fe, si es genuina o no, reitero, es cómo, con qué actitud enfrenta las pruebas. Retomo Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tener por sumo, ¿qué, hermanos? Gozo. ¿Cuándo qué, hermano? Cuando os halléis. Esto es donde la palabra de Dios es locura para aquellos que no son hijos de Dios. Es una locura para el mundo, ¿no? El decir, ama a tu enemigo. ¿Qué nos va a decir el mundo? Estás mal, ¿no? El decir, pon la otra mejilla. Es decir, perdona 70 veces 7, es que no sabe lo que me hizo, pastor. Pues no sé qué le hicieron, pero usted dice, si es creyente, usted debe de perdonar, es lo que nos pide el Señor. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? Y es un perdón genuino, lo hablamos en la mañana. Nada de que el Señor se acuerda de lo que hemos pecado, nos perdona de verdad. Sin guardar un registro de nuestras malas actitudes y de nuestro pecado.
Y les llama hermanos míos, ahí en el verso 2, hermanos míos, adelfos, es decir, habla de una familia en común que tiene un mismo padre. ¿Sabe? ¿Usted y yo tenemos un mismo padre? Por lo tanto, usted es mi hermano y mi hermana. Gloria a Dios por ello, hermanos. Usted es mi familia. Yo soy su familia. En verdad, tenemos un Padre que dirige nuestras vidas y que nos muestra cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir, hermanos. Hermanos míos, dice, tener es una orden de parte de Dios. ¿Para quiénes, hermanos? Para usted y para mí. Es una orden. Tener por sumo gozo, no dice alégrense, está diciendo tengan por sumo gozo, una gran alegría. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Y mire, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra cuando nos lleva a algo. Es como decirle, hermana, cuando salga de aquí, cierre la puerta, por favor. ¿Va a salir? ¿Sí o sí? Es decir, ese hecho va a suceder. Lo mismo aquí, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Significa que esas pruebas, ¿qué cree? Van a venir, ¿sí o sí? ¿Cómo va a estar preparado usted? ¿Cómo voy a estar preparado yo, hermanos? ¿Cómo se prepara la gente allá afuera para las pruebas, hermanos? No saben. No están preparados. No estábamos nosotros preparados. Antes de Cristo no sabíamos qué hacer. ¿Cómo solucionan sus problemas las personas allá afuera? ¿A golpes? ¿En los juzgados? ¿Con dinero? ¿El que menos tiene es oprimido? Suicidio. ¿Con el suicidio? Quitándose la vida porque dijeron ya no hay esperanza. Hermanos, siempre, siempre, siempre habrá esperanza en nuestro Señor Jesucristo, a quien cantábamos. Siempre va a haber esperanza para el matrimonio, para las vidas, para cualquier cosa que usted me diga, en el Señor, solo en Él. ¿Qué problema tiene? ¿Qué problemas ha enfrentado? ¿Qué problemas habremos de enfrentar? Dios nos quiere equipar hoy, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios nos quiere entrenar hoy para ello. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué diversas? Mire, vamos a ser probados de muchas maneras. Muchos tipos de aflicciones. La prueba es un examen, hermanos. Ante los ojos de Dios es un examen. Vamos a ser probados por medio de aquellas aflicciones que tenemos que enfrentar en esta vida. Analizando el contexto, hermanos, podemos afirmar que Santiago se refería a que el creyente, hermanos, será probado en su fe a través de cualquier tipo de adversidad, a través de cualquier tipo de problema o dificultad. Es decir, hermanos, que Dios en ocasiones soberanamente coloca al creyente, hermanos, en una situación difícil, diseñada para probar su fe en Él. Repito esto, Dios en ocasiones lleva a sus hijos y a sus hijas a una situación tal y lo hace soberanamente, situaciones difíciles para formar nuestro carácter, para probar nuestra fe, para prepararnos. Estas pruebas vienen en modos y formas diversas. Ningún creyente, hermanos, ha recibido garantía de que vivirá una vida perfecta y libre de dificultades. ¿Usted sí? ¿Se le ha prometido eso? Porque si alguna vez alguien le dijo, ven a Cristo y Él resolverá todos tus problemas y ya no tendrás problemas, ¿qué cree que pasó con usted, hermano? Le engañaron. Le engañaron. Le engañaron porque la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, lo afirma. Juan 16:33.
Por eso cuando escuchamos frases como pare de sufrir, es un engaño de entrada. Aquí está la palabra de Dios. Es palabra de Dios esto, hermanos. Juan 16:33. Estas cosas, está hablando Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Tengáis paz. En el mundo tendréis. Wow, aquí está. En el mundo vas a tener aflicción, pero ¿qué, hermano? Debes de confiar. Confiar porque yo he vencido al mundo. La verdadera paz solo está en el Señor. En esta vida, en algunos momentos tendremos aflicciones, hermano. Dolor, llanto, por distintas razones. Pero debemos estar confiados en nuestro Señor. Parafraseando este verso 2, Santiago está diciendo algo así, hermano. El creyente debe tener gozo cuando tenga que afrontar diferentes pruebas o aflicciones en su vida. Este es un mandato, hermano, de Dios. Y está diciendo que en las pruebas el creyente no muestre gozo, sino mucho gozo. La verdad, hermanos, es que el gozo en el sufrimiento para el hombre natural no tiene sentido. No hay un sentido. ¿Cómo que debemos gozarnos cuando estemos en las aflicciones? En el mundo natural no, ni en la mente natural, ni en la vida natural, esto no tiene sentido, es una locura. Pero en el ámbito espiritual, en el sentido espiritual, para Dios sí tiene sentido y para nosotros también, hermanos. En lo espiritual sí lo tiene. Porque para el Señor sí lo tiene, hermano, para nosotros lo tiene. Veamos lo que declaró Jesús en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, verso 11. ¿Recuerda la palabra bienaventurados? ¿Qué significa? Bendito, dichoso, sumamente feliz. Bueno, Jesús dijo, bendito, dichoso, bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de ¿qué, hermano? De mal contra nosotros. Pero hay algo importante, mintiendo, no es verdad. O sea, es una acusación falsa. Cuando somos creyentes a veces nos vituperan o nos levantan un falso testimonio, pero debemos sentirnos dichosos porque el Señor conoce la verdad. ¿Le han difamado a usted? Imagine, el Señor conoce la verdad. ¿Y ha estado tranquilo o tranquila ahí, descansando en Dios? Mateo 5:12, el verso que sigue. Gozaos y qué, hermanos, y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. La gente aquí busca todo, aquí busca su alegría, aquí busca, la hay, hermano, pero la plena alegría y la plena paz verdadera solamente están en las cosas de Dios, en Cristo mismo, en un caminar correcto con Él, hermanos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron, mire, prueba, sufrimiento, así persiguieron ¿a quiénes? A los profetas que fueron ¿qué? Antes de nosotros. Si hay un canto que es por fe, esos profetas hablaron ¿qué? La verdad. Hablaron la verdad. Y terminaron, hermanos, como usted sabe. ¿Qué me dice de Pedro y Juan? ¿Ellos sufrieron, hermanos? ¿Fueron encarcelados? ¿Fueron perseguidos? Vamos a Hechos 5, hablando del sufrimiento y el gozo. Hechos 5:41.
El libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, capítulo 5, verso 41. ¿Lo tiene? Hablando de Pedro y Juan, dice, y ellos salieron de la presencia de ¿dónde, hermanos? Del concilio, ahí los habían detenido. Pero ¿cómo salieron, hermano? ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué es lo que estamos viendo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ¿quién? Del nombre. Del nombre. ¿De cuál nombre, hermanos? Por causa de Cristo, hermanos. Mire, ellos habían estado en la cárcel. El estar en la cárcel en ese momento, ¿sabe qué implicaba sí o sí? El ser azotes. El ser azotados. ¿Alguien aquí fue algún día, le dieron, lo voy a mencionar coloquialmente, cinturonazos sus padres? ¿Lloró? ¿Dolía? Uf, ¿verdad? Vamos, se agarraba el papá y a darle. Gloria a Dios porque también eso nos ayudó, hermanos. En su momento así lo creyeron. Un cinturonazo, las piernas, ¿verdad? ¿Dolía? Mucho. Bueno, hermano, aquí no fueron cinturonazos, fueron azotes. Eran azotes con látigos en la espalda, hermanos. La ley marcaba en el Antiguo Testamento que máximo por ley eran 40. Aquí, para no transgredir la ley, le daban 40 menos 1. Para no estar en riesgo de dar más e infringir la ley. Eran cuidadosos, fíjense. El apóstol Pablo narra en el Nuevo Testamento que él recibió 5 veces azotes. ¿Cómo había gozo en ellos? Habían estado encarcelados, hermano. Pedro y Juan estaban en el concilio testificando y habían sido lastimados. 39 latigazos y salieron, dice que salieron con gozo. Por haber sido tenidos como dignos, hermano, de haber sufrido por la causa del nombre de Cristo. Cualquier sufrimiento, hermanos, que pudiéramos llegar a tener, hermanos, cualquier sacrificio por Cristo vale la pena. Cristo vale cualquier sacrificio, amén, iglesia. Cristo vale cualquier sacrificio y dolor en nuestra vida. Cristo lo vale. Cualquier difamación. Ahora no le van a dar latigazos, pero pueden difamarlo. Qué triste es saber que hay personas que se digan creyentes y que no quieren que nadie se entera que se congregan o que leen la Biblia. Debemos, hermanos, hablar de Cristo. Debemos proclamar lo que Él es, lo que Él ha hecho, porque eso puede salvar la vida de alguien, como lo ha hecho con nosotros. Como lo ha hecho con nosotros. Escuchaba yo un testimonio de una persona con mucho dinero, tuvo poder, tuvo muchas cosas, pero al final de sus días se le preguntó qué tenía y dijo: estoy solo y no tengo nada. El hombre busca todo eso, el ser humano. Al final no tenía nada, lo tenía todo humanamente, pero al final estaba vacío. Necesitaba al Señor. Cristo, reitero, vale la pena, hermano. Ahora estamos viendo con qué actitud Pedro y Juan, una actitud, hermanos, ante el sufrimiento de aceptación, hermanos, y de agradecimiento a Dios. Ante el sufrimiento, Dios nos pide aceptación y agradecimiento. ¿Por qué? Sabiendo estos hombres que los sufrimientos estuvieron todo el tiempo, hermano, controlados por la soberanía de su Señor.
Las aflicciones que tengamos que enfrentar, usted no olvide, como creyentes debe tener bien presente que aún esas aflicciones Dios las tiene en sus manos, controladas con un propósito en su vida y en la mía. Un propósito bueno, un buen propósito. Lo vamos a entender. Dios es soberano, amén. Los hijos de Dios, hermanos, no estamos exentos de pruebas, de padecimientos. Vendrán pruebas, hermano, incluso relacionadas con las mejores cosas que Dios mismo nos puede dar. ¿Cuál piensa usted que es el mejor regalo de Dios en esta tierra? Sé que puede decir que es la salvación, pero a nivel terrenal, hermanos. Sí, es Cristo, pero a nivel de personas, ¿cuál es su más grande bendición? La familia. ¿Es una bendición, hermanos? Grande. ¿Los hijos son una bendición? Compártales la Biblia. Hábleles del Señor. Si usted los ama, hábleles de Dios. Aliéntelos a que vengan, a que reciban. Mire, hermanos, hay muchas cosas que hacer en este lugar. Con los niños, con los jóvenes, para que sean instruidos como jóvenes. Pero se necesita quien esté dispuesto a hacerlo, a prepararse también. Aún, hermano, en ese regalo maravilloso que es la familia, hermano, que es una bendición, terrenalmente una gran felicidad estar con familia. Aún en esas circunstancias, hermano, del matrimonio y la familia, aún ahí hay pruebas. Vaya que si no las hay, hermano. Vaya que si no las hay. Y pregunto, ¿si es su mayor tesoro o no? Claro. ¿O cuál es su mayor tesoro? Si no es su familia. Aún en la familia, hermanos, que es una bendición, hay pruebas que tenemos que enfrentar. Y son inevitables, ¿no es cierto? Las diferentes pruebas que tengamos que afrontar, hermanos, como cristianos, tienen como propósito probar nuestra fe como creyentes. Y la manera y la actitud con que las enfrentamos va a reflejar nuestra verdadera condición espiritual. Un comentarista dijo lo siguiente: ya sea que la prueba comience con un problema económico, o con una enfermedad, o una cuestión física, o con una desilusión, o con una difamación, o con temor, o con persecución, es nuestra actitud y respuesta hacia esas pruebas lo que refleja nuestra condición espiritual. Fin de la cita. Como usted reaccione, o un servidor, a esas pruebas y aflicción, va a quedar en claro si verdaderamente nuestra fe es genuina, hermanos. El tener sumo gozo en la aflicción y prueba no significa, hermanos, o no está diciendo la Escritura, hermanos, que debemos brincar de gozo por estar en una aflicción. No está diciendo la Escritura eso, hermanos. No está diciendo que nos dé una gran alegría por el sufrimiento. Ojo. No está diciendo que debemos tener la actitud correcta ante el sufrimiento. No apunta a lo emocional. Apunta a tener un entendimiento, a nuestro entendimiento bíblico de qué son las pruebas y para qué Dios las permite en nuestra vida. Apunta, hermanos, esas pruebas y aflicciones, Dios las usa para formar el carácter del Señor Jesucristo en usted y en mí.
¿Cómo era el carácter de Jesucristo? Obediente al Padre, ¿no? ¿Usted es obediente al Padre? Sumisión al Padre, manso y humilde de corazón. Jesús iba con gozo a la cruz, hermanos. ¿Qué pasó en Getsemaní? Iba en obediencia. Iba en obediencia. Él iba a sufrir lo que ya explicamos en su momento. No estaba, su quebranto en Getsemaní no fue porque iba a morir, iba a ser lastimado. Claro que le dolió, pero el problema para él, o quiero decir, el sufrimiento más grande de Jesús, el sufrimiento más grande de Jesús era que por un momento iba a llevar todo el pecado en su humanidad, y el Padre, que es un Dios santo, 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 le daría en un sentido figurado la espalda. Un abandono momentáneo. ¿Por qué me has abandonado? Ese era el temor. Esa era la angustia, la aflicción de Jesús. Por eso oró y oró, aunque sus discípulos no lo acompañaron en oración. ¿No habéis podido orar cuánto, hermanos? ¿Por qué no viene a la oración? Estamos orando por usted, créame. Acompáñenos en la oración. Una bendición poder estar clamando al Señor aquí, hermano. ¿Por qué no se escucha? Entonces hay un propósito, forjar en nosotros el carácter que Dios quiere, el de Cristo en nosotros. Por ello, hermano, no debemos ni amargarnos, no debemos renegar de las adversidades, más bien debemos tener gozo de que Dios trabaja en nuestro carácter. Ahí está el gozo. No en la prueba, no en el dolor, hermano, no en lo que lastima. Eso no trae gozo a nadie. El Señor Jesús, Santiago, por su palabra, nos está diciendo que el gozo en nosotros debe ser el recordar que Él está trabajando, haciendo una obra que le dé gloria a Él, hermanos. Ahí radica. Señor, gracias. Gracias porque me pules, Señor. Deseamos en la mañana. ¿Cuántos son pacientes aquí? ¿El Señor ha tenido paciencia con usted y conmigo? Uf. Bueno, pues tenemos que ser pacientes. Él nos capacita con las pruebas, hermano. Hoy queremos todo rápido, resolver todo rápido. Número 2, el propósito de las pruebas en la vida del creyente. Santiago 1:3. Aquí viene el propósito, hermanos. Ya vimos la actitud, ¿verdad? Que debe ser con gozo. No por el dolor que causa la aflicción, pero sí porque sabemos que como hijos Dios está tratando en nuestra vida, formando el carácter de Cristo. Número 2, viene un propósito. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, hermanos. Sabiendo. Esto implica un aprendizaje. Para saber tenemos que vivirlo por experiencia, ¿sí o no, hermanos? Y nos preparamos como para un examen. Están los chicos en la escuela, estudie, están por experiencia aprendiendo algo, un conocimiento. Eso se llama también aprendizaje, sabiendo. Como cristianos, hermanos, sabemos por experiencia propia, así como por la palabra de Dios, que el examen en nuestra vida va a producir ¿qué? Paciencia. Paciencia significa soportar algo, hermanos, sin alterarse, sin enojarse. Soportar algo sin alterarse. Mire, ¿qué nos ha generado el ser impacientes, hermanos? ¿Problemas? Por impaciencia, mucha gente peca. Por no esperar. Se casan con quien no deben, por impaciencia. Escuche lo que yo le digo. Por impaciencia, ¿qué pasó en el Edén? Con la serpiente.
El Señor dio una orden, Dios mismo. Cayeron. Ahora queremos resolver muchas veces las dificultades sin esperar en Dios. Escuchen, sin esperar en el Señor, por impaciencia. Si la esposa tiene un esposo inconverso, en ocasiones por impaciencia de la mujer que conoce al Señor, usurpa las funciones de la cabeza. ¿Sí o no? Sí. Se distorsiona el diseño de Dios, eso no va a funcionar bien. Va a haber problemas. Va a haber problemas. Paciencia. No solo es, hermanos, un soportar algo sin alterarse, también implica la paciencia que las aflicciones nos llevan a la perseverancia. Paciencia también significa perseverancia, es decir, nos lleva a una resistencia y a un aguante fuerte. Esas aflicciones nos llevan a ello. Y es una característica, hermanos, en nuestro interior, y es permanente y de fortaleza, que va a aumentar cada vez más, que se soporta con paciencia una prueba. Romanos 5:3, por favor. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué, hermanos? Aquí está. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice el verso 4, y la paciencia, sabiendo que la tribulación, estoy en el 3, lo retomo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, es decir, la aflicción, produce ¿qué, hermano? Paciencia, es decir, perseverancia en nosotros. Vea el verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y en una traducción de la Biblia de las Américas, esta palabra prueba es un carácter probado. Cuando viene la prueba, la aflicción, hermano, ahí va a salir su carácter verdadero. Ahí. El Señor prueba nuestra vida, prueba nuestra fe, prueba nuestro carácter, pero también pule nuestro carácter. Un carácter probado, hermano, no es otra cosa más que madurez. Las pruebas nos llevan a madurar en la vida espiritual. Salmo 119, 71, en la primera parte. Salmo 119, 71. Bueno es haber sido humillado, afligido, en otra versión. Bueno es haber sido afligido, hermano. Bueno es haber sido afligido. ¿Ha sido afligido? ¿Cómo? De mil maneras. Dé gloria a Dios. Dé gracias a Dios. Porque Dios sigue formando su vida. Todo esto, hermano, hemos leído distintos versos. En Santiago, en Pedro. Es decir, ellos entendían, Pedro lo entendió, Pablo lo entendió, el salmista entendía esto, hermanos. Ahora la pregunta, ¿lo entendemos usted y yo? ¿Entendemos que hay un propósito de Dios en nuestra vida, en la aflicción, y que el saber que Él está trabajando en nosotros debe traer gozo? Tal vez lo entiende, la pregunta es, ¿lo acepta? La palabra de Dios, hermano, no está negando que haya dolor, que haya tristeza en el tiempo de la prueba, que haya lágrimas. La palabra afirma que el Señor da a sus hijos gozo cuando con la actitud correcta y sin quejarse perseveran en las pruebas con resistencia y aguante mientras confían en el Señor. Ahí está la clave. Ahí está la clave del sufrimiento. Mientras confiamos en Dios. Esto no es masoquismo, sino confianza sincera en la soberanía y en la bondad del Dios de la palabra. Hay distintos personajes, por supuesto, en la Escritura, hermanos, que nos llevan a
a ilustrar esto. Vidas que mostraron paciencia a pesar de las dificultades. ¿Quién le viene a la mente, hermano? Que formaron con los problemas su carácter. Está Job. José. Recuerda la historia de José. Vaya si tuvo pruebas José, ¿no es cierto? Y aflicciones. ¿Qué sufrió? Echado en un foso, ¿no? ¿Quién lo echó? Sus hermanos. Fue vendido. ¿Qué más? No, pero antes de eso, ¿fue acosado? ¿Difamado? ¿Encarcelado? Y no renegó. Al final aprendió que todas las aflicciones tenían un propósito en él. Dice Génesis 50:20, hermanos. Había un propósito. Estamos hablando de un propósito. Génesis 50:20. Hablando acerca de sus hermanos que pensaron mal contra él. Porque eso hicieron, lo vendieron. Dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios, ¿qué? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Cuál era el propósito? Para mantener en vida a mucho pueblo, porque la posición que tuvo José, después de haber sido encarcelado, difamado y todo lo que nos narra la Escritura, Dios lo exaltó hasta lo sumo, en el sentido de que lo puso en preeminencia en un lugar. Después de Faraón, pues no había quien tuviera más poder en la administración de muchos bienes. Y vino una hambruna, y porque él estaba ahí, el pueblo de su familia pudo tener alimento, hermanos. Siempre habrá un propósito en las pruebas. José no se quejó, José no se amargó, José no protestó a Dios. El Señor lo estaba preparando con las pruebas para producir en su carácter esa perseverancia. Y a la postre, hermano, el propósito de mantener a un pueblo. Hermanos, Dios preparó a José en su carácter. Dios nos sigue preparando a nosotros mediante las pruebas. Recuerda que el Señor no permitió que sus discípulos, hablando de preparación, sus discípulos cuando lo aprendieron a Él, no permitió que aprendieran a sus discípulos que estaban con Él. Él no permitió que se los llevaran. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no permitió? Porque no estaban preparados para la prueba que iba a enfrentar. No estaban preparados, Él lo sabía. Hablando de preparación, no iban a aguantar, no tenían la fortaleza interior, hermano, porque no habían alcanzado esa perseverancia. El Señor los protegió, hermanos. Ahí lo puede estudiar en casa en Juan 18. Él les dijo a los soldados, dejad ir a estos, llévenme a mí. ¿Por qué lo permitió? Reitero, no estaban preparados, no alcanzaban esa perseverancia, esa fortaleza interior para aguantar una prueba tan fuerte. El Señor protegió a sus discípulos, hermano. Y el Señor nos sigue protegiendo a nosotros. Por eso, hermanos, amados, debemos estar seguros en las pruebas. El Señor no va a permitir algo que no podamos soportar, hermanos. No lo va a permitir. Pablo, hermanos, gustosamente y sin reproche, soportó grandes sufrimientos por seguir a su Señor. Él dijo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por ello, hermanos, la perseverancia es una espera en la prueba. Pero es una espera, hermanos, no es cualquier espera. Es una espera confiada en el Señor. Esa espera confiada no es, hermanos, una resignación en medio de las pruebas. La resignación es la que vive la gente que no conoce al Señor.
Esa resignación resulta en derrota, pero la perseverancia que Dios nos da como creyentes resulta en triunfo, hermanos. Aquí estamos. El Señor le ha sostenido. El Señor le va a seguir ayudando si su fe está puesta en Él. En Él. Número 3, hermanos, y último. 3 aspectos relacionados con las pruebas, ¿verdad? Que nos llevan a comprender que hay un propósito de Dios para la vida de todo creyente. Vimos la actitud, el propósito, y ahora vamos a ver la finalidad. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué, hermanos? Perfectos, cabales, sin que os falte, ¿qué, hermanos? Cosa alguna. 2 palabras que describen la meta o la finalidad de pasar por diversas pruebas, hermanos. Ser perfectos y cabales. Perfecto significa maduro, hermanos. Ser una persona en Cristo madura, una madurez de creyentes, una madurez cristiana. Ya no comportarnos como niños cristianos. Dios desea que crezcamos en nuestra madurez. ¿Cómo se comporta un niño, hermanos? ¿Hace berrinches? ¿Habrá cristianos berrinchudos? ¿Cómo se comporta un niño? ¿Qué más? Hay molestia, ¿por qué? Cuando le llaman, ¿qué? ¿Usted va a dejar que su hijo haga lo que quiera? Le haría un daño. ¿Qué más muestra un niño? Inmadurez. Impaciencia. ¿Quieren hacer? ¿Qué debemos hacer? Vivir como el Señor nos ordena, ¿no? Todo eso quiere hacer el Señor con nosotros, con todos nosotros, llevarnos a esa madurez. Dice cabales, la palabra da la idea de alguien que ha sido perfeccionado por todos lados, hermanos, en todas las áreas de la vida. Hermanos, la verdad nos falta, ¿no es cierto? Me incluyo primeramente, nos falta, hermano. El Señor nos va a seguir perfeccionando a todos, pero es para su gloria, hermanos. Las pruebas pueden enfrentarse, hermanos, entonces con gozo, debido a que junto con la fe van a producir esa perseverancia. Y si ésta llega a su plenitud, hermano, pues mire, vamos a estar caminando como Dios desea. Y vamos a ser cristianos completamente maduros, al que no le hace falta nada, como lo leímos. Ciertamente es lo que Dios desea, hermanos, para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Cuando aprendemos a regocijarnos en nuestras pruebas y llegamos a comprender que nuestro Padre Celestial las usa, hermanos, no para dañarnos, sino para fortalecernos y perfeccionarnos, hermanos, nuestra percepción de las cosas van a cambiar, de las pruebas y cómo las enfrentamos. Porque no vamos a sentir frustración, sino vamos a estar motivados, hermanos, a aceptarlas como algo que es bueno para la vida de los hijos de Dios. Concluimos. Dios siempre usará, hermanos, las pruebas para nuestro beneficio. Siempre Dios usará las pruebas para aquellos que son hijos de Dios. Recuerde algo muy importante. Hay que diferenciar las aflicciones que vienen por la desobediencia a Dios. Eso se llama pecado. Hay mucha diferencia. Ay, ¿por qué estaré pasando esto? Ay, ¿por qué me siento tan solo? Ay, ¿por qué ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Está leyendo la Escritura? ¿Está orando a Dios? ¿Está obedeciendo la palabra de Dios? Ay, ¿por qué mis hijos no quieren nada de Dios? ¿Está usted dándoles un ejemplo para ello?
Ay, es que mis hijos no quieren nada. ¿Qué ejemplo le está dando? Va a venir aflicción y grande en esas circunstancias a través de los hijos. Muy grande, muy triste. Pero es una causa y es pecado el no estar en las cosas de Dios. ¿Por qué otra aflicción puede venir en el matrimonio? Ay, ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Cuánto está buscando de Dios? ¿Está obedeciendo? El varón está amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia. La esposa está siendo sujeta a su esposo como el Señor le ordena. Las cosas van a marchar, mire, de maravilla. Pero si no se está obedeciendo lo que Dios manda, es un quebranto. Ay, por esto es aflicción. No, hay aflicción, sí la hay, por desobediencia a Dios. No estamos hablando de esas pruebas aquí, o de esa aflicción. Aquí vienen aflicciones que Dios permite enfrentarlas para crecer en nuestro carácter y llevarnos a madurar. ¿Ya es usted maduro? Espiritualmente hablando, Dios va a seguir tratando. Por eso reitero, Dios siempre usa las pruebas para nuestro beneficio, hermanos, y para su gloria. Cuando la fe en Jesucristo es genuina, nos asegura Santiago que aún las peores pruebas pueden y deben ser motivos para gratitud y regocijo a Dios. El atleta así lo hace, hermano. El atleta en lo natural, un ejemplo, una ilustración, el atleta sufre. ¿Practica usted deporte? Yo le aseguro algo, si lo practica recurrentemente, diariamente, deje de hacerlo 2 semanas y retómelo. Va a estar afligido su cuerpo, va a venir dolor, le van a doler todo le va a doler y va a caminar así, en lo que agarra otra vez ritmo. ¿Sí o no? Ah, pero ¿qué dice? Es que quiero verme bien, quiero tener condición, quiero practicar mi deporte, qué bueno, pero está pagando un precio por esa aflicción que duele el cuerpo. El atleta la paga porque sabe que le espera algo bueno, tal vez una medalla, una presa aura, qué sé yo, un trofeo, qué sé yo, hermano, pero está dispuesto a pagar el precio. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos tener presente la palabra de Dios, porque es una bendición la aflicción, hermano, y que Él nos va a ayudar a pasar esas pruebas, porque Él es bueno, con la ayuda de Él, no sin Él. Tenemos que enfrentarlas con valentía, porque el Señor moldea nuestro carácter. Por eso Pablo decía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en quienes, hermano, en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Podemos pasar de lo peor aquí, hermano, pero ninguna aflicción, por tremenda que sea, ni aun la muerte, se compara con las glorias que nos esperan, hermano. Espero que esto le traiga aliento a usted y gozo. Reitero, hermanos, no es el gozo en sí mismo por sufrir la aflicción. La aflicción duele mucho en ocasiones, pero es un gozo enfocado al entrenamiento que Dios hace en la vida de todo creyente. ¿Por qué, hermano? Porque aún en las pruebas y aflicciones Dios está en control. Amén, hermano. Dios está en control, hermano. No va a permitir ninguna prueba en nuestra vida que no podamos soportar. Y aún en la fidelidad de Dios, Él no nos deja solos cuando somos probados. Aún con la prueba Él provee la salida, hermanos. Las aflicciones forman parte, hermanos, del plan de Dios. Son parte del plan de Dios en la vida de sus hijos. Ahí en las pruebas, hermano, el Señor nos prepara y nos hace ver en la prueba que hay cosas que a desechar todo aquello que es paja en la vida, hermano. Nos lleva a enfocarnos a aquellas cosas que verdaderamente tienen importancia.
o prioridad en la vida. Mucha gente hoy se truena los dedos, perdón la expresión, por muchas cosas, hermano. Y a veces ni resuelve nada. Y pueden generar un problema incluso de salud. Y grave. Nos ayuda a quitar todo aquello que es superficial, hermano. Y vivir en un equilibrio en nuestra vida. No vivir para otras cosas, sino vivir para el Señor. ¿Para qué vive el mundo hoy, hermano? ¿Ah? Para poseer, ¿no? Hoy mucha gente vive para poseer. En los afanes o en el trabajo. No estoy diciendo que no trabajemos, tenemos que trabajar. Ay, pastor, todo se mueve por el dinero, tengo que trabajar, claro, hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice la Escritura, ¿no? Pero el trabajo en la vida del creyente no lo es todo. No es su todo. Si puede confiar en el Señor. No es su todo. No es su todo. No vive, el creyente no vive para el trabajo, vive para el Señor. Su vida no es el trabajo. No vive pensando que el dinero es su felicidad ni su paz. Ni tampoco su contentamiento. No vive pensando que el dinero es su todo. Hermanos, si alguien sabía de esto, el hombre más rico que ha existido en este planeta, ¿sabe quién se llamaba? Salomón. Él no le hacía falta nada de lo que el hombre hoy trabaja y entrega su vida. Salomón era un hombre verdaderamente acaudalado, inmensamente rico, hermano, y al final de la etapa, al final de su vida, llegó a una conclusión extraordinaria. Acompáñenme a Eclesiastés 12:13. ¿Qué versículo, hermanos? Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído, ¿qué dice? Es este, hermanos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo. ¿De quién? Del hombre. Este es el todo, hermanos. Las pruebas nos llevan a depender de Dios, hermano. Mire, cuando las cosas marchan bien, generalmente la gente no se acerca a Dios. ¿O sí? Cuando las cosas marchan bien, ay, voy a leer el salmo, no he leído. ¿Piensan así? No. Ni se acuerdan de Dios. Ni se acuerdan que Dios puso su plato y su comida en su mesa. Claro, quien no conoce a Dios. Y cuando las cosas no marchan bien, ¿quién se acuerda de Dios? Pues todos. Ahí pedimos, ahí clamamos y ya responde y luego en el Hijo de Dios no. Haya buen tiempo o mal tiempo, el Hijo de Dios clama y agradece a Dios, aún en medio de las pruebas, hermanos. A lo largo de la historia, hermano, queda comprobado que nadie llega a esta madurez y a ser fortalecido sin las pruebas. Nadie llega, hermano. Y concluyo con esto. Los tiempos fáciles en nuestra vida, de comodidad, crean personas débiles, hermanos. ¿Quiere un hijo débil? ¿Inútil? Hágale todo. Hágale todo. Mire, estamos en la generación ¿de qué? De cristal. De cristal. Tienen que ser probados, tienen que trabajar, les tiene que doler, tienen que hacer qué hacer, tienen que hacer lo que el Padre le diga, porque es para su bien. Así nuestro Padre, hermanos. El tiempo fácil no genera carácter, hermanos. Por el contrario, hace personas débiles.
Pero los tiempos difíciles, hermanos, en manos de Dios, repito, en manos de Dios crean hombres y mujeres maduros y cabales que perseveran en la aflicción. ¿Y sabe por qué pueden hacerlo, hermanos? Porque han sido entrenados para ver en ellos el carácter de Jesucristo. En cada uno de nosotros, hermanos, ahora está cómo enfrentamos la aflicción. Ya el Señor nos dio su consejo. O es un drama o un tormento, o realmente recordamos que Dios lo usa para nuestra bendición de formar el carácter de Cristo y lo usa para su gloria. De usted depende cómo enfrenta las aflicciones de hoy en adelante. Solo le recuerdo que Él es con nosotros, hermanos, que Él es con aquellos que han confiado en Él en todo tiempo, en todo tiempo. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios, porque es a través de ella que tú nos confrontas, pero también nos capacitas y fortaleces, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos animas, pero, Señor, no solo eso, también nos desafías en nuestra fe, en nuestra vida, para ver si la fe que tenemos es una fe que puede sostenernos en medio de las pruebas, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas que esas pruebas producen en nosotros paciencia, Señor, la cual nos lleva a perseverar, Señor, para ser fortalecidos y llevarnos a la madurez. Gracias por recordarnos, Señor, que tú estás detrás de cada aflicción, Señor, que tengamos que enfrentar, de cada prueba, Señor. Que podamos recordar siempre que tú estás en control en medio de las aflicciones, Señor. Que podamos recordar que siempre hemos visto tu mano, Señor, ayudándonos a salir de ellas. Fortalécenos, por favor, Padre. Fortalece a tu iglesia. Alienta a cada hermano, a cada varón, Señor. Estamos en un mundo hostil, en un mundo de pecado, Señor. Pero recuérdanos siempre que tú eres soberano, Señor, que estás en control de todo. Te pedimos, Señor, por quien no tiene esta fe, que no está en Cristo, habla a su corazón. Hazle saber que sin ti nada puede hacer, Señor. Trae salvación, Señor, por favor. Gracias, Dios, te damos. Oramos, Dios, por nuestro hermano Rafael, que estaba hospitalizado, Padre. Te damos gracias por nuestra hermana María Elena de Chilpancingo. Llévanos en tu paz, Señor, y permítenos estar aquí para alabar tu nombre y para seguir aprendiendo de tu palabra. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan excelente tarde. Bendiciones a todos.